Como todos los jueves por medio, tenemos la columna sobre nutrición y hábitos saludables. Como siempre, nos visita la doctora Paula Leggieri, médica especialista en nutrición. Buenos días, Pau. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, hoy tenemos un tema muy frecuente que está en boga, que es el tema del SIBO. Sí. Y quiero hablar, por un lado, de SIBO y por el otro lado de microbiota, que son temas que están enlazados. Sí. Microbiota es algo normal, fisiológico, SIBO es una enfermedad, ¿no es cierto? Es algo patológico. Entonces empecemos hablando por la normalidad de cómo es el funcionamiento de la microbiota. La microbiota es lo que antes se llamaba la flora intestinal. La flora intestinal es un término que muchos lo habrán escuchado, es un término tradicional, pero que se refiere a la vegetación microbiana en el intestino. En cambio, microbiota es la cantidad de microorganismos normales que viven en nuestro intestino. Todos tenemos microorganismos, tanto bacterias, virus, hongos, que son normales y que están funcionando en el intestino y que cumplen un montón de funciones. Sí. La microbiota, aparte, es una cédula de identidad. Cada uno tiene la propia. Claro. Eso es algo que hay que atender. Cada uno tiene su propia microbiota. La microbiota cumple funciones digestivas, por ejemplo, ayuda a descomponer alimentos que por sí solo el organismo no puede, por ejemplo, algún tipo de fibra. Cumple funciones de protección, porque esas bacterias entrenan al sistema inmunológico para identificar bacterias dañinas de bacterias inocuas, y esa función de protección lo que hace es impedir que las bacterias dañinas colonicen el intestino. Esto es cuando todo está en equilibrio. Claro. Pero cuando existe el desequilibrio, entonces muchas veces lo que sucede es que hay una anormal crecimiento de bacterias en el intestino delgado, y a esta condición se la llama SIBO. Otra cosa que te quería decir, vuelvo para atrás, de microbiota, es que la microbiota interviene en el eje intestino-cerebro. Se dice que el intestino es el segundo cerebro de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque produce muchas funciones con respecto a el estado de ánimo, a las alteraciones conductuales. ¿Por qué? Porque el 90% de la serotonina, que es esta sustancia que muchas veces nosotros hablamos, que es una sustancia que te moldea o te modela el estado de ánimo, se producen en el intestino. 90% de la serotonina se fabrica en el intestino. No quiere decir que atraviese directamente al cerebro, pero sí, a través de un mecanismo indirecto, puede intervenir a nivel cerebral en la alteración del estado de ánimo. Entonces, este eje intestino-cerebro es fundamental para procesos de digestión y para procesos conductuales y de estado de ánimo y hasta de regulación de sueño. Y además, algo importante, que la microbiota está íntimamente relacionada con el envejecimiento. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo, la diversidad de microorganismos cambia en el anciano. Entonces disminuyen las bacterias buenas, aumentan las bacterias inflamatorias, y los mecanismos de defensa de la persona disminuyen. Entonces puede ser que en la vejez sucedan estas cuestiones de disbiosis, es decir, de desequilibrio en la flora intestinal, lo cual uno puede trabajar sobre ello, ¿no es cierto? Prevenirlo de alguna manera. La prevención está en la buena alimentación, con una dieta rica en fibra, en el ejercicio físico, porque el ejercicio físico, y sobre todo en la vejez, lo que te produce es una mejora de la diversidad bacteriana y te mejora los mecanismos de defensa, tanto intestinal como generales. Todo esto es en cuanto a microbiota y la normalidad, ¿no es cierto? En cuanto a SIBO. El SIBO, las siglas, significa sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Esto es una anormal crecimiento, una normal cantidad de bacterias en ese lugar del intestino, que esas bacterias fermentan. Y al fermentar te producen síntomas molestos. ¿Cuáles son esos síntomas? Hinchazón, gases en aumento, dolor abdominal,
diarrea, Sí. constipación. Sí. Muchas veces esos síntomas son crónicos y uno no sabe Claro. a qué se deben. Claro. Sí. Bueno, entonces, esa es la condición de SIBO. Y el SIBO tiene causas, ¿no Sí. es cierto? ¿Por qué tenemos SIBO? Muchas veces por una mala alimentación, alimentación rica en grasas saturadas, Sí. en exceso de azúcares, el uso permanente de antibióticos. A veces hay gente que tiene que hacer tratamientos Sí. crónicos con antibióticos, enfermedades crónicas, por ejemplo, diabetes, enfermedades reumatológicas, alteraciones en la motilidad intestinal, el síndrome de intestino irritable, a veces enfermedades oncológicas. Los pacientes que hacen radioterapia, Claro. sobre todo localizado en la parte intestinal, pueden tener anormal crecimiento de bacterias en el intestino, y las cirugías intestinales, resecciones o adherencias, las Sí. bridas, pueden ser las causantes de este anormal crecimiento de bacterias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sí. Cuando nosotros tenemos un síntoma persistente, tenemos que ir al médico. ¿Y cómo se diagnostica el SIBO? Sí. Con una exhaustiva historia clínica, porque aparte hay que descartar otro tipo de patologías, porque a veces hay enfermedad celíaca, Claro. a veces hay intolerancia al gluten que no es celíaco, Claro. a veces hay sobrecrecimiento bacteriano. Es una amplia gama de diferencias diagnósticas que el médico tiene que hacer escuchando primero al paciente. Cuando decide hacerle el diagnóstico de SIBO, recurre al test del aire expirado. Sí. El test del aire expirado lo que hace es medir los gases, el hidrógeno y el metano, que son producto de la fermentación de esas bacterias y que se expresan a través del aliento. Sí. Entonces se hace esa técnica que es muy sencilla. Se tenés que sopla, ¿no? Se sopla, tenés que Sí. hacer una preparación previa, de una dieta previa, no hacer ejercicio, no comer chicle 48 horas antes. Y cuando llegás ahí, primero te miden lo basal, Sí. te hacen soplar para medir la cantidad de gases basal que vos tenés, y después te dan una sustancia que puede tener glucosa o lactulosa, y después empezás a soplar cada 15, 20 minutos durante 2 a 3 horas. Entonces ahí obtenés un resultado. Y entonces es SIBO positivo o SIBO negativo. Pero no es tan fácil, porque Tiene que estar bien hecho. además de eso, a veces no tiene una buena sensibilidad del test, y Claro. si bien es un test que es sencillo y es no invasivo, pero muchas veces tiene falsos positivos y falsos negativos. Oh. Entonces, eso hay que complementarlo con la historia clínica del paciente. O sea que no es solamente tengo test SIBO negativo, porque podés tener Sí. negativo y tener SIBO. Sí. Y podés tener test positivo y a veces no tener síntomas y no ser tan así. Por eso, decime. Ahora, ¿el tratamiento es con alimentación o también, debe haber medicamentos también? Sí, exactamente. Claro, porque El digo, si tratamiento- es con la alimentación, uno lo mira, podría corregir fácilmente. No, el tratamiento se basa Sí. en antibióticos, por Sí. eso es importante Ah, claro. el diagnóstico a través del test y de la historia clínica exhaustiva, porque a veces tenés que repetir el test, Sí, sí. ¿entendés? ¿Por qué? Porque te marca una conducta. Tengo SIBO, tengo que dar un antibiótico. No tengo SIBO, probablemente no te lo doy. Claro. Entonces, como te marca una decisión, tenés que estar segura. Entonces, el tratamiento es a través de antibióticos, Sí. lo que el médico decida. Hay varios tipos de antibióticos para dar, el más común es la rifaximina. A veces se dan probióticos, que los probióticos son microorganismos vivos que cumplen buenas funciones a nivel del tubo digestivo, pero el probiótico muchas veces se da al final del tratamiento antibiótico y hay que elegirlos con cuidado, porque no todos los probióticos son para lo mismo. Hay probióticos para intolerancia a la lactosa, hay probióticos para el aumento de producción de gases, y a veces el probiótico incluso te puede dar efectos perjudiciales, te puede hacer peor. Claro. Entonces hay que tener cuidado y seguir bien las indicaciones médicas. Y la Sí, viste dieta. que a veces te dicen, comprate un probiótico. No, No. de ninguna manera. No. Más que Hay el que viene en el probióticos yogurcito, que en todo Claro, caso, bueno, pero vemos hay qué onda. probióticos- Hay naturales, hay Claro. probióticos que son naturales, Sí. como viste que está el kéfir, está el chucrut, esos probióticos. Eso sí. Sí, esos están bien, son Ok, naturales. Hay sí. otros que no. Que no. Que tienen bacterias específicas que no. No. Que siempre hay que consultar al médico. Bien. Entonces, tratamiento antibiótico, probiótico, Sí. si, no y cuándo, Sí. y la dieta. La dieta es una dieta, Bastante estricta. sí, es la Sí. dieta baja en FODMAPs. Ah, sí. FODMAPs son hidratos de carbono
difíciles de digerir por el cuerpo. Entonces, Como por ejemplo, ¿cuál? Bien, vamos a eso. La primera etapa de la dieta, en general la dieta va en 3 etapas. La primera etapa es totalmente restrictiva, Sí. donde prácticamente se basa en proteínas, donde no tiene prácticamente hidratos de carbono, y los pocos que tiene son algún tipo de frutas, por ejemplo, frutos rojos, arándanos, frutilla, banana cuando no esté muy madura. Podés consumir todos los frutos rojos y los cítricos. Ese tipo de frutas, el kiwi también, en esa primera etapa. Y es importante que sí se consuman, porque como vas a hacer una dieta estrictamente proteica probablemente, vas a sentir a lo mejor un poco de debilidad. Entonces esos hidratos de carbono que no son fermentables los tenés que consumir para poder tener energía. Exacto, muy bien. Después podés comer alguna galleta de arroz, obviamente las carnes, el huevo, y podés comer en la primera etapa papa que esté tibia a temperatura ambiente, pasta sin tac, y alguna calabaza y alguna zanahoria hervida. Bien. Y agua y algún té, sin azúcar, sin nada. Esa es la primera etapa que... No vegetales crudos. No. Claro. No, la Porque primera inflaman etapa, los vegetales sí. crudos. Eso está bueno saber. Sí. Vos sabés que a veces, viste, la lechuga es medio traicionera. Sí, Sí. pero después Sí. la segunda etapa es la de que esa etapa más o menos dura entre 4 a 6 semanas, depende. Vos tenés que ir viendo al paciente. Cada 15 días Es lo tenés que ir viendo. larga la A los dieta 15 en FODMAP. Sí, a los 15 días vos citás al paciente porque viene famélico, pobrecito. Entonces a vos te zumban los oídos por la Sí, dieta que sí, le sí, diste. sí. Entonces le tenés que empezar a incorporar y a progresar. Y entonces ahí empieza a ver qué tolera cada paciente. Exacto. Entonces estratégicamente tenés una segunda etapa donde empezás a incorporar otro tipo de alimentos, y la tercera, hasta tanto te diría que ya a partir de la tercera etapa uno piensa en reincorporar todo tipo de alimentos, porque muchas veces cuando vos haces el tratamiento correcto, Claro. hay determinados tipos de alimentos que vos antes no tolerabas ni por casualidad y ahora sí. Bien. Entonces, por eso es tan importante el seguimiento con tu nutricionista y hacer el tratamiento, porque la etapa restrictiva de la dieta va junto con la etapa antibiótica. Porque Claro. vos ahí barrés toda tu microbiota, es como un reseteo. Claro, Barrés toda tu microbiota y empezás a generar una nueva. Ajá. Y cuando vos empezás a generar esa nueva microbiota, le presentás a tu intestino Claro. los distintos tipos de alimentos. Y ahí interviene mucho en cómo los combines, porque tenés que combinar de a uno por vez. Los alimentos problemáticos van de a uno por vez y en cantidades muy pequeñas. Entonces ahí a lo mejor tu Claro, intestino para ver dice, si te... Sí, ok. te acepto. Claro, Y capaz claro. que antes vos no tolerabas la lenteja, Claro. y ahora sí. Sí, tal Es cual. interesante por eso la consulta y el buen O seguimiento. sea, es consulta gastroenterólogo y que te va a Médico mandar obviamente un nutricionista nutricionista a la par con tu A la par. diagnóstico. Vos vas con todo lo que te Exacto. dijo el gastroenterólogo y te haces ese trabajo en común. Exacto, te Con cambia el la Nutri. calidad de vida. Lo que tienes que saber Seguramente, que es te cambia muy la calidad de vida. limitante. Sí, Es sí, muy sí. limitante. Sí, Así sí, que bueno, sí. salud intestinal, Sí. hay que cuidarla, y sobre todo alimentos frescos, alimentos naturales. Antes de llegar a todo esto, siempre lo que vamos a decir en este espacio, en esta columna, es el hábito de evitar el ultraprocesado, Sí. los alimentos con exceso de azúcares, con exceso de grasas saturadas, eso partiendo de esa base. Y después, esta condición particular a tratar. Muy Bueno, bien, muy claro. Interesante. Sí, sí, aparte hay muchos antes, porque uno se pregunta, ¿esto antes estaba? Porque viste que es como que si vos Parece algo que- de... Sí, el como que intestino es- como irritable. que era de Claro, ahora. Era el no había intestino irritable, el diferenciación. colon irritable. Sí, te Claro. englobaban Ahora todo ahí. Es un abanico, eso era una bolsa de gatos, que ahora es un abanico Claro. amplio, De donde cada posibilidades. uno puede sectorizar y trabajar sobre ese sector para mejorar la calidad de vida. Perfecto. Bueno, está bien. Me quedo con muy eso, claro, que sí. es verdad que antes también la gente tal vez no se hacía tantos chequeos y ahora claro. Totalmente. está más presente. Pero bueno, Exacto. siempre está bueno tener esto en cuenta de no preocuparse, sino ocuparse. Exacto. Si Tal uno cual. empieza a sentir como que tiene síntomas o se siente mal, es un tema de repetición, bueno, ir con un nutricionista Exactamente. y que Y te un traten y gastro que bueno. claro, perfecto. Así que Muy genial bien. como siempre, Pau. Muchas gracias. Gracias. Muchas Nos gracias. visitó la doctora Paula Leggeri, médica especialista en nutrición.